Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches amigos, buenas noches amigas ahí que pues desde muy este momento agradecidos por compartir con nosotros, gracias por apartar su tiempo para poder estar aquí en este programa de Amor en Práctica. Hoy pues no recordaba, pero ahora me están recordando que estamos de aniversario, ya vamos a ver eso también y pues también es súper especial el tema de hoy, la verdad que tenemos una invitada súper especial, tiene una forma espléndida de enseñar y de expresar lo que pues concierne al tema, ¿verdad? O a muchos otros temas y pues la verdad que eso es súper interesante. Queremos también empezar el programa recordándoles pues que nuestra asociación empezó pues en una casa, en un grupo de estudio bíblico y ese grupo pues decidió salir a servir a las calles y pues a encontrarse con personas que estaban en situación de calle y pues a través de eso poder servirles a ellos y poder llevar alimento y no solamente alimento sino también esperanza. A través de todo ese trabajo al mismo tiempo Dios nos permitió conocer un grupo de mamás y niños con los cuales trabajamos los jueves y pues también ahí llevándoles charlas tanto motivacionales como pues espirituales para un proceso de crecimiento integral también. También a raíz de eso surge el equipo de Meriendas Deportes que entrena todos los martes de 7 a 8 en el Polideportivo de San Francisco, que también están cordialmente invitados. Y también tenemos estudios bíblicos los miércoles, también a partir de las 7 de la noche en el Centro Comercial El Faro, en San Francisco de los Ríos, y pues también están invitados. Y hoy pues que estamos en este programa dándole gracias a Dios por permitirnos estar acá y pues ahora sí mismo quiero darle la bienvenida a quienes estamos compartiendo en este momento la cabina. Flori, buenas noches. Hola, muy buenas noches Pablo, muy buenas noches licenciada por acompañarnos, muchas gracias, de verdad, es un gusto para mí estar acá, como bien lo dice Pablo, este es el programa de nuestro tercer aniversario, es increíble cómo ha pasado el tiempo y le comentaba yo ahora aquí a nuestra invitada todos los temas que hemos hablado, todo lo que hemos aprendido, de verdad muy contentos de haber iniciado esta aventura que fue compartir con ustedes semana a semana las cosas que nosotros hemos aprendido y las que queremos aprender y hacerlo juntos con ustedes. Gracias Pablo, hoy hace tiempo no compartíamos cabina, sí, entonces cierto. Muy bonito y que haya sido en el aniversario pues muchísimo mejor. Gracias por estar en sintonía. Dios todo lo tiene planeado, ¿verdad? Y la verdad sí. Que pues aquí estamos de fiesta, hoy. De fiesta. Así es, y pues licenciada Yorlen, bienvenida, gracias por compartir este espacio y gracias porque nos aceptó la invitación y creo que le hicimos correr un poco. No, para nada, muchas gracias a ustedes, más bien un privilegio poder compartir con ustedes un tema tan importante, de verdad, porque es importante siempre tener la información y formarnos un poco en este tema que no hemos logrado
bajar en Costa Rica, ¿verdad? Y las cifras en América Latina siguen siendo terribles. Entonces, qué bueno que podamos abrir este espacio. Eso, gracias. De verdad, pues estamos muy contentos. Creo que Dios tiene un plan siempre perfecto, ¿verdad? Y pues al movernos nosotros siempre llevamos una sintonía de temas, pero ahora nos encontramos con el tema de hoy, que es exactamente el abuso sexual, y vamos a estar hablando de él un poco, introducirnos ahí en el campo de lo que es. Tal vez muchas veces ignoramos lo que es el abuso sexual, tenemos un concepto también erróneo de lo que es, y pues queremos aclarar eso, ¿verdad? Para que pues encontremos soluciones y que sean soluciones correctas, y al mismo tiempo no solamente un concepto en cuanto a moralidad o un concepto físico, ¿verdad? Sino introduciendo o viendo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy, muy importante. Importante tal vez recordarle a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo de qué es el tema de fondo que vamos a hablar hoy. Así es. Bueno, de hecho es el abuso sexual. Nosotros hemos estado hablando estos días acerca del temperamento, entonces creo que ha sido, o sea, interesante, y ver también, no sé, con su experiencia, licenciada, pues también nos pueda decir cómo una persona con diferente temperamento, cómo puede al mismo tiempo manejar esta situación. Y pues creo que podemos entrar de lleno ahí al tema. Antes que nada, pues también, introducir, ¿verdad? La licenciada Yorleni es psicóloga clínica con especialidad en niñez y adolescencia. Ya vamos a más, no sé qué en cuentas, pero más o menos 25 años de experiencia en niñez y adolescencia, sobre todo en riesgo, ¿verdad? Que es un poco donde se presenta mucho esa problemática, y son niños y adolescentes que muchas veces tienen que ser retirados de sus casas precisamente por esa problemática en las familias, y las familias no son agentes protectores. Entonces un poco esa población es en lo que me he dedicado los últimos 25 años. Ok, excelente. Bueno, gracias. Y pues bueno, hablando del tema del abuso sexual, ¿cómo lo definimos? O sea, ¿en qué punto tiene su inicio todo esto, digamos, en cuanto al abuso? Ok, bueno, es complicado porque tiene que ver con todo acto de índole sexual, ¿verdad? Que atenta contra la integridad de una persona. Cuando digo un acto de índole sexual, puede ser desde lo que es un rozamiento, ¿verdad? Hasta un tocamiento, o no necesariamente tiene que haber contacto físico, ¿verdad? Sino que cuando una persona mira, ¿verdad? Lo que se conoce como el voyerismo, o hace muchos años decíamos, ¿cómo le decíamos culturalmente? Se me fue la palabra, pero bueno, básicamente el típico familiar que veía al niño o a la niña bañándose. Okay, entonces tenía como el nombre, o como samueleando. Sí, bueno, sí, eso es un poco para que la gente nos entienda. ¿Verdad? Y este tipo de actos, ¿verdad? Bueno, eso es abuso sexual. Es una gama, ¿verdad? Que va, como les decía, desde el rozamiento, desde mirar, o inclusive poner a un menor de edad a ver material de índole sexual, ¿verdad? Entonces, poner a un niño a ver una película pornográfica, un video de naturaleza pornográfica, se constituye en un abuso sexual. Y es que esa importancia, por eso me imagino que la doctora empieza por ahí de eso, de que algo que se ve como cultural es que la estaba viendo y pachucamente incluso, pero ya desde ahí eso es abuso. Claro. Aunque se normalice por cultura. Sí, ¿por qué se convierte en un abuso? Tiene que ver con la edad del niño. O sea, el niño o el adolescente es una persona que está en desarrollo, y por tanto su sexualidad también está en desarrollo. Cuando hay un acto o una omisión inclusive que atenta contra ese proceso de desarrollo, es un abuso, ¿verdad? Entonces, inclusive algo que se ve muy normalizado y que culturalmente no nos percatamos que puede ser un abuso. Cuando en los centros educativos se pone a las niñas pequeñitas, por ejemplo, a bailar reggaetón, y que les hacen rueda y todo. Sí, y este es un ritmo totalmente sexualizado, con movimientos muy sexualizados, y tras de eso una vestimenta bastante sexy, por decirlo así.
uno dice, qué lindo, qué vacilón, ¿verdad? Y la gente se ríe y todo, y entonces lo normalizamos y no lo estamos viendo que es como un abuso. Y estamos introduciendo a ese menor a algo para lo que su estructura psíquica no está preparada para poderlo asimilar. Entonces, nadie lo ve como un abuso, ¿verdad? Entonces, es un tema, por eso agradecía el espacio, porque es importante crear conciencia sobre este tema y nos estamos enfocando un poquitito en abuso sexual, porque lastimosamente es la etapa donde el ser humano es más vulnerable, ¿verdad? Y por lo general, los abusos sexuales ocurren en la infancia. De los 0 a los 5 años es donde tenemos cifras más altas de abuso, precisamente ¿por qué? Porque eso, el niño le cuesta hablar, el niño no puede denunciar. Y tenemos que mencionar que la mayoría de los abusos, el gran porcentaje, ocurre en casa. La gente cree, ¿verdad? Y hace muchos años las abuelas nos enseñaban, cuidado con el viejillo. Bueno, ese viejillo pocas veces atenta, lógicamente sí hay, pero la gran mayoría, estamos hablando de un 90, un 95% de la ocurrencia de los abusos sexuales tiene que ver con algún familiar, ¿verdad? Tío, tía, papá, mamá, porque aquí también tenemos que romper el otro estereotipo, que es solamente los hombres que cometen abuso. No, también las mujeres cometen. Entonces, es un tema que tenemos que poner sobre la mesa y sobre todo porque tenemos que convertirnos en agentes de protección para nuestros menores. Y dos mitos también creo, que solo los hombres cometen y que solo a las niñas se les comete. Sí, esos son mitos, ¿verdad? O sea, inclusive culturalmente se decía, bueno, hay que cuidar más a la niña que al niño. No, ahora hay que cuidarlos a los dos por igual, y ese cuidado tiene que ver con darles elementos de protección. Por eso un programa como este es tan importante para las familias, para que tengan, ¿verdad?, la información y cómo puedo yo darle a mi hijo, a mi hija, ¿verdad?, una herramienta que les sirva para protegerse, porque no todo el tiempo estamos con ellos. Ya. Bueno, importante eso también, o sea, esto es un tema cultural. Sí, bueno, tiene que ver mucho con la construcción de la masculinidad y la femineidad, donde, ¿verdad?, venimos heredando y arrastrando una cultura machista, donde por muchos años la mujer se ve, ¿verdad?, como una posesión del hombre y algo de lo que se puede disponer. Un poco por ahí, hace muchos años, en mi tiempo de estudiante, y siempre cuento esta anécdota porque es muy significativo, me tocó entrevistar a un señor que estaba preso por haber abusado de sus hijas. Y cuando yo le decía al señor, usted sabe por qué está preso, y me decía, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no? Usted abusó de sus hijas. Y me dice, sí, exactamente, de mis hijas. Ese comentario fue decir, bueno, son mías y yo puedo hacer con ellas lo que yo quiera. Entonces, de alguna forma, en el tema de la niñez, y vuelvo un poquitito al abuso sexual infantil, venimos también arrastrando un concepto de que los niños son posesiones. Mis chiquitos, mis hijos. Y yo al fin y al cabo determino qué hago yo con mis hijos. El menor o los niños y las niñas se ve como personas vulnerables, ¿verdad? Entonces, la persona, el abusador, fácilmente detecta esto y lo ve como fácil, ¿verdad?, llegar a abusar. ¿Por qué? Porque lo puede manipular, ¿verdad? Mencionaba que el abuso ocurre mucho en casa. Ahora, si ocurre en casa, significa que el niño tiene un vínculo afectivo con ese tío, con esa mamá, con ese papá, con ese abuelo, con ese abuelastro inclusive. Entonces, ¿qué pasa? El niño entra en un espacio de ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? Qué raro. Yo lo quiero mucho, pero me está haciendo algo que no me gusta. Pero de pronto ese algo puede ser una muestra de amor. Entonces vean cómo a partir de un acto de índole sexual, que como les digo, puede ser un rozamiento, puede ser un tocamiento, puede ser someterlo a que vea un material de índole sexual. El niño lo va percibiendo como un acto de afecto, y entonces por ahí
ya entramos en una distorsión a nivel mental de los afectos. Entonces ya por ahí le comenzamos a hacer daño a un niño. Desde muy chiquito puede empezar a confundir qué es una muestra de afecto. Claro. Y cuando el niño o la niña se percata finalmente de que eso que está pasando, esa experiencia, no está bien, ¿verdad? Y que finalmente rompen el silencio y se lo dicen a la maestra de la escuela o se lo dicen a algún familiar, pues es bastante doloroso, porque llegan a comprobar de que como esta persona que yo quiero tanto, me está haciendo esto que no me gusta. Claro. Entonces ahí hay una traición que es, ¿verdad?, que produce una herida, y que pues ahí entra todo el proceso de restauración y de recuperación emocional, psicológica, inclusive espiritual, que tal vez ahora podemos hablar de esa parte, donde el ser humano tiene, ¿verdad?, que tener un proceso activo de recuperación y sanar las heridas del abuso, que lastimosamente, como les decía, no hemos logrado bajar la cifra. Yo les comentaba, llevo 20 años en esto. Costa Rica es uno de los países que trabaja muy bien el tema de los derechos humanos y sobre todo derechos del niño y la niña. Tenemos muchas ONGs que trabajan a favor del niño y la niña, y de los jóvenes también. Pero lastimosamente seguimos viendo las estadísticas y no hemos logrado bajar los números y la incidencia de abuso sexual. Se trabaja, pero no se le da el seguimiento. O sea, se tocan los temas, pero que no siguen. Es que tiene que ver con algo una palabra que hemos usado mucho, normalizar. Okay. Y es un asunto que está en nuestra cultura. Y, ¿verdad?, la cultura del costarricense ha sido mucho Dios en la casa de todos y cada una en la nuestra, una cosa así, ¿verdad? Entonces, la cultura de la denuncia no la hemos logrado implantar por completo, y todavía los patrones de poder y machistas todavía los seguimos reproduciendo. Mientras esto siga, tenemos niños y niñas que siguen siendo vulnerables al abuso sexual. Bueno, este es un tema que espero que, como a nosotros, usted también aprenda mucho de él, y si usted tiene alguna duda, quiere que le hagamos a la licenciada una pregunta, puede contactarnos al 8934-4203 o bien por las redes sociales de la Asociación Amor en Práctica, que ustedes saben que siempre que tocamos estos temas, todos los que requieren de aprendizaje, es porque mucho de lo que hemos tratado en el trabajo de la asociación, que en su mayoría es con habitantes de calle, nos ha enfrentado, como le decía antes de entrar al programa, a muchas realidades que terminan siendo habitantes de calle, pero como usted lo dice, quizá fueron niños que experimentaron muchas situaciones en las que no tuvieron mucha información, que no había una red de apoyo, que no habían familias con información de qué hacer, de cómo hacer, y entonces eso trae problemas de drogas, problemas de que la familia se distancia, y después esos mismos niños siguen en otro ciclo, porque se casan, tienen relaciones también, como usted me decía, impropias, y es como ese ciclo. Es un ciclo. Exacto. Entonces, tiene la incidencia, ¿verdad?, del abuso sexual es que no hemos logrado romper esos ciclos de violencia en los que estamos insertos como sociedad, ¿verdad? Un niño que ha pasado por abuso sexual, sí, y eso no es la norma, lógicamente, cada persona elabora la experiencia de una manera particular. Y no podemos generalizar, eso es muy importante. Hay personas que tienen muy buenos recursos psicológicos y pueden elaborarlo. Pero, por lo general, y un poco lo que la experiencia nos dice, es que son personas que, ¿verdad?, que quedan con una herida y de alguna u otra forma, esa herida determina muchas cosas en su vida. Entonces, todos los que nos están oyendo, pues es un llamado a que rompan el silencio, no importa cuándo sucedió ese abuso, si fue hace 30 años, hace 25 años, porque lógicamente va aparejado el miedo, la vergüenza, el estigma, ¿verdad? Decir, bueno, yo pasé por un abuso, mi papá me abusó. Bueno, decirle que ni la vergüenza ni la culpa, ¿verdad? Todo eso debe caer sobre el abusador. Nosotros, ¿verdad?, promulgamos pues que las personas que han pasado por la experiencia de abuso, pues son personas que han sobrevivido a una experiencia dolorosa, pero de la cual se puede salir, ¿verdad? Y que sí se puede salir, ese es el tema que llevamos, ¿verdad? Sí se puede, y ahí
testimonios hermosos de muchas personas, hombres y mujeres, que han logrado vencer o romper las cadenas del abuso en sus vidas. Bueno, yo creo que, bueno, se toca de la persona también que es abusada, pero también la persona que lo está haciendo. O sea, posiblemente la persona que lo está haciendo lo hace como algo normal, como bien decía el ejemplo o sea, son mis hijas, decía usted, ¿verdad? Pero para esa persona puede ser normal. Entonces, crearle la conciencia a esa persona que lo que está haciendo es incorrecto. O sea, ¿cómo puede llegar a esa persona, verdad? Para sí, poder hacerlo, ¿verdad? El ofensor sexual, vamos a ver, estadísticamente y psicológicamente, los pronósticos son bastante reservados. Con eso, ¿qué quiero decir? Que son difíciles de que se recuperen. Aquí, ¿verdad? Me brinco a la parte de que solamente la gracia y el amor de Dios puede alcanzar a esas personas para que puedan girar y cambiar su vida y su forma de pensar, pero por lo general el ofensor sexual va a seguir siendo ofensor sexual, ¿verdad? Tiene que ver lógicamente con un asunto de poder, donde su sistema de creencias está tan implantado que recurre a este tipo de comportamientos, ¿verdad? Porque está en la búsqueda de poder. A veces decimos, bueno, son enfermos sexuales. No necesariamente, ¿verdad? Y yo le quito la palabra enfermos, ¿verdad? Porque la palabra enfermo le quita responsabilidad. Okay. Entonces, es importante esto, ¿verdad? No todos los ofensores sexuales los podemos llamar que son pedófilos, ¿verdad? Como les digo, entra una serie de comportamientos y últimamente, por la aparición de la tecnología, y eso es muy importante, quería tocarlo, claro. El asunto de las redes sociales, el WhatsApp y todo esto, que es una maravilla y nos aligera la vida, pero por otro lado también metemos herramientas a casa donde nuestros hijos pueden llegar a ser vulnerables. Entonces está pasando las redes de pornografía infantil, ¿verdad? Que lastimosamente hemos oído en nuestro país en los últimos meses, donde las mismas madres están usando a sus hijas para hacer videos y hacer fotografías de este tipo de material y poderlo divulgar a través de las redes. Y hay redes pornográficas, ¿verdad?, que se han logrado detener. Entonces, eso es otro tipo de abuso, ¿verdad? Que la tecnología nos aparece y nos hace que tengamos que tratar este tipo de situaciones en niños y niñas muy, muy pequeños. Y es que como es tan fácil el acceso ahora a los teléfonos inteligentes, a las redes sociales, lo que usted decía, a mí me ocupa el que se ha normalizado compartir un video, el que se ha normalizado esto de los bailes, de las canciones, inclusive muchas niñas, su forma de vestir y todo, que eso, no estoy diciendo que eso lo provoca, pero sí que se normalizan ciertos comportamientos y tal vez no hemos ido, o no tenemos la suficiente información para ver esas ventanas que se pueden abrir. Claro, es que las familias tenemos que ser agentes protectores de los niños y de las niñas, y de los adolescentes también. A veces que creemos que por tener un cuerpito ya grande y ser muchachos se pueden cuidar solos. Hay mucha información en la calle, allá afuera, y hay mucho acceso a situaciones que les pueden hacer daño, ¿verdad? Entonces, es desde la casa, y una vez más tenemos que fortalecer la familia, papá y mamá, que estén ahí pendientes, vigilantes siempre de las relaciones que establecen los niños, de cómo son esas relaciones, de darle confianza al niño para que eventualmente, si hay alguna situación que extraña, pues que tenga la libertad de acercarse a papá y a mamá y decir, no me gusta como tío fulano me abraza, ¿verdad? O me ve, simplemente. Exacto. Un poco en la misma línea de la normalización, ¿verdad? Algo tan sencillo, obligar a los niños a besar a los familiares. Si a veces el niño no quiere dar el beso a tío. Bueno, la pregunta es ¿por qué no le quiere dar el beso? Yo celebro muchísimo a los niños que son huraños. En Costa Rica decimos huraños a que son quitadillos, ¿verdad? Bueno, tienen más factor de protección estos niños, ¿verdad? Porque no son tan sociables como otros, entonces, ¿verdad?
se cuidan más. Aquellos niños que son más carismáticos, que son más sociables, pues de pronto llegan y abrazan a cualquiera. Y entonces eso sí me dan el susto, ¿verdad? Entonces ahí hay que redoblar los esfuerzos de medidas de precaución. Y con los niños y con las niñas lo que se hace es un trabajo de enseñanza, ¿verdad? Y así como les enseñamos a saludarles, les enseñamos a agarrar la cuchara y cómo comer, hay que enseñarles también el tema del abuso sexual y hablarlo tal cual, ¿verdad? O sea, a cuidar sus partes privadas, y por ahí nos metemos cuáles son las partes privadas, por qué no se tocan las partes privadas, por qué no se deben de ver las partes privadas, y que el niño aún pequeño tenga conciencia de que debe de cuidar su cuerpo, ¿verdad? Bueno, me surge ahí también la duda. Bueno, ahorita hablamos de la persona que lo comete, o sea, hay un trabajo muy fuerte que conlleva esa persona, ¿verdad? Entrar en un proceso de concientizarse de que hay una situación grave en su vida para poder provocar un cambio. Como usted decía, y recalcar eso, ¿verdad? Solo la gracia de Dios y la misericordia de Dios puede hacer ese cambio. Ahora bien, empezamos y dice usted que la familia es un ente protector. Entonces, es importante, pienso yo, el cuidado que los papás deben de tener de no hacer crecer al niño o a la niña demasiado rápido, ¿verdad? Porque, o sea, en la forma en que la visten, ¿verdad? O lo visten, o sea, una niña de 5 o 6 años tratando de vestirla como una mujer ya, ¿verdad? Entonces, aún eso mismo permite o hace que los límites, o sea, sean más, o sea, las cosas estén más al límite, ¿verdad? Porque ponerle, por decir así, una niña un short, ¿verdad? Súper cortito, entonces, o sea, está haciendo que uno dice, bueno, o sea, es que el hombre no debe ser así, pero hay hombres que son así y entonces lo que hacen es provocar, ¿verdad? Entonces, bueno, no, a ver, si usamos la palabra provocar estaríamos cayendo como en justificar, y el abuso sexual bajo ningún término se justifica. Eso es muy importante. Y en tema de abuso, ¿verdad? Se ha venido trabajando, y no solamente en el abuso infantil, sino en el abuso en general, es el respeto a la persona, ¿verdad? Y tiene que primar, no importa si una persona está desnuda, eso no justifica que, ¿verdad? Que alguien tenga acceso o que vaya a abusar de ella. Entonces eso es muy importante. Ahora, lo que decías anteriormente es cuidar las diferentes etapas de desarrollo en que una niña está. Y la sexualidad, como también se va desarrollando aparejado al desarrollo cognitivo, al desarrollo psicomotor, al desarrollo moral inclusive. Entonces, todo eso, ¿verdad? Las estructuras psíquicas van madurando conforme la persona va creciendo. Entonces, la información y la vivencia se va codificando de acuerdo a la etapa de desarrollo. Y cuando eso se va haciendo paulatino y respetando cada etapa de desarrollo, pues el ser humano va a tener una evolución sana y acorde, ¿verdad? Con su desarrollo y va a estar bien. El problema es cuando el ser humano se somete prematuramente a experiencias o a información para la cual no está preparado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un niño o una niña es testigo de una relación sexual entre papá y mamá? Que puede ocurrir, ¿verdad? O sea, no es nada del otro mundo, pero puede ocurrir. Bueno, precisamente esa escena, dentro de la clínica, en algunos pacientes me reportan, es traumático. Bueno, ¿por qué? Porque ese niño y esa niña no es capaz de entender qué está pasando ahí, ¿verdad? Y bueno, tiene que ver con otras cosas, pero precisamente porque la sexualidad a ese nivel, el niño no está en la capacidad de procesarlo adecuadamente. Entonces, eso es lo que impacta, por eso es que le llamamos abuso, ¿verdad? Y a nivel psicológico le llamamos escena primaria. Esa escena primaria suele ser traumática, y aunque sea papá y mamá y aunque sea un accidente, ¿verdad? Y en caso de que ocurra tratarlo de una forma correcta desde el punto de vista clínico, eso cambia el testimonio, como usted decía,
posterior a una persona. Sí, claro, o sea, hay que trabajarlo y hay que hablarlo con el niño si eventualmente eso llegara a ocurrir, ¿verdad? Porque es un poco como lo que se nos derramó, vamos a contenerlo un poco y volverlo a causar, porque sí, o sea, la imagen queda ahí dando vueltas y se comienza a significar cada experiencia, y eso aplica para todo, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos experiencias desde que nacemos y esa experiencia la significamos, le damos un significado, pero conforme pasa el tiempo lo resignificamos. Y conforme pasa, ¿verdad? Y vamos creciendo, vamos teniendo más información. Entonces, esa información nos sirve para resignificar esa experiencia. Y de pronto lo que uno dice, ay, aquello tan bonito, y uno dice, no, pero no fue tan bonito, porque ya entendí y ya me llegó la información de que no era. Claro, entonces, esa resignificación puede derivar inclusive en una experiencia traumática, y entonces eso es lo que queremos evitar, porque la idea es promulgar la salud mental, ¿verdad?, en los seres humanos, y que esas cosas se puedan atajar a tiempo. Bien, y con el tema de, digamos, cuando la mamá, en este caso, digamos, por decirlo así, es conocedora de lo que está sucediendo y tal vez por temor a no perder la pareja, que es la que está abusando del niño o la niña, o no perder el lazo con el familiar, o sea, ¿cómo a la mamá o a la persona hacerle ver lo grave de la situación, ¿verdad? Sí, estás apuntando a una de las problemáticas que, ¿verdad?, que lastimosamente vemos mucho en nuestro país, que es guardar silencio ante el abuso. Uh-huh. Y legitimarlo. Papá y mamá pues debemos ser los agentes protectores de nuestros hijos, y lastimosamente cuando sucede esto el niño se queda sin esa protección. O sea, si papá y mamá no son capaces de protegerlos en casa, ¿quién lo va a proteger? ¿Verdad? Pues ahí entran otros actores como los maestros. Gracias a Dios pues tenemos una institución como el PANI, ¿verdad?, que vela por los derechos de los niños y las niñas, pero la idea no es esa. O sea, uh-huh. La idea no es que un niño tenga que ser retirado de su casa para que pueda uh-huh. ser protegido, que ya estamos hablando ya de otra problemática, que es la institucionalización, que lastimosamente, ¿verdad?, y un poco ahí que ha sido mi trabajo en los últimos años, es ver la cantidad de niños que tienen que salir de casa. Entonces uno dice que injusto, porque es la víctima que vuelve a ser revictimizada al tener que dejar el seno familiar y dejar a las personas que él conoce para ser insertada en una institución donde no conoce a nadie. Ahora les estoy hablando de niños de 2 años, de 3 años, de 4 años, son niños muy pequeños. Entonces cuando uno hace el ejercicio empático, es decir, ¿cómo se siente uno en un lugar que no conozco, con personas que no conozco, y tras de eso me van a dejar aquí viviendo un buen rato? Es terrorífico. Claro. Entonces, a eso le adicionamos otra experiencia negativa. Claro. La idea no es llegar ahí, ¿verdad? Entonces, si de los que nos están escuchando, pues algo de eso está ocurriendo, pues es un llamado, de verdad, a proteger a ese chiquitillo, a esa chiquitilla que ha verbalizado algún tipo de incomodidad, algún tipo de situación, y tomar las medidas necesarias. Yo estoy segura de que se puede salir adelante, ¿verdad? También hay testimonios de muchas familias valientes que papá o mamá han tomado decisiones valientes a favor de sus hijos para protegerlos, y se han puesto las denuncias y el proceso correspondiente, ¿verdad? Uh-huh. Somos nosotros los que tenemos que proteger a los niños, y es una obligación, ¿verdad? Entonces, ese llamado a denunciar, ¿verdad?, y a protegerlo, uh-huh. y tener un ambiente seguro para esos chicos y chicas. Ahí empieza entonces todo esto, ¿verdad? O sea, como usted bien decía, que la familia se vuelva el ente protector. O sea, una familia funcionando bien como ente protector no va a llegar a estos casos, ¿verdad? Porque va a poder tener más control. Tenemos menos probabilidades. No podemos garantizar que no, ajá. ¿verdad? Pero sí la probabilidad nos va a disminuir. Lógicamente, si estamos vigilantes, estamos cerciorarnos de los espacios donde nuestros niños se desarrollan, todo eso es muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Y lastimosamente nuestros chicos están saliendo a muy temprana edad de casa. Antes, hace unos años, el chiquillo salía a los 5 o 6 años al kinder, ahora está saliendo
Al año y medio, 2 años, ya cuando va al materno, guardería, y ya uno los ve con la mochililla y no han caminado, ¿verdad? Entonces, desde muy, muy pequeñitos tenemos que empezar el entrenamiento en la protección ¿verdad? De ellos mismos, lo que yo llamo el autocuidado. Así como a ellos les enseñamos a lavarse los dientes, les enseñamos a ir al baño, les enseñamos a usar la cuchara, hay que enseñarles también el asunto relacional, ¿verdad? ¿Quién puede acercarse? ¿Quién no debe acercarse? ¿Cuáles son las formas, ¿verdad? correctas de recibir afecto? Y en la medida de lo posible, pues papá y mamá estar ahí presentes siempre, ¿verdad? Ok. Bueno, tenemos 2 mensajes acá, o no sé si usted tenga ahí, Flori. Sí, tengo sobre todo personas que nos están acompañando en la sintonía. Marta Oconitrillo nos está viendo vía Facebook, Fanny Rosales también, Tatiana Báez está con nosotros, Stephanie Suárez Guzmán, muchas gracias por estar acá en sintonía. Rocío Calderón también nos está sintonizando, Hansel Somarribas, un saludo hasta Pérez Celedón. Manuel Alberto Jiménez Marín también está en sintonía y Mariana Arguedas también nos está viendo. Si usted tiene preguntas para la licenciada, como les decía hace un rato, nos puede escribir al 8934-4203, que son los mensajes que Pablo les va a compartir. Bueno, sí, un saludo de Manuel Jiménez ahí, dice que sea como siempre de mucha bendición y sean utilizados por Dios. Un gran abrazo, gracias Manu. Y también de Nancy Helburn, bendiciones, dice, ¿verdad? Entonces, estos son los mensajes que tenemos ahora y vamos a ir a un corte y regresamos en unos instantes. Gracias por estar en sintonía. Amor en Práctica es una asociación sin fines de lucro que fomenta el desarrollo integral, emocional y espiritual del ser humano que sufre el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo, dándoles alimento para el cuerpo, pero sobre todo para el alma. Además, brindamos charlas de motivación, fomentamos valores morales y espirituales a grupos de niños, jóvenes y sus familias. Amor en Práctica, no es lo que hacemos, es lo que somos. Transportes Majima le ofrece viajes turísticos, escolares, corporativos, entre otros. Cuenta con personal altamente calificado. Transportes Majima, comuníquese con nosotros al 8382-8875 o búsquenos en Facebook como Transportes Jiménez Marín. Amor en Práctica, búsquenos en Facebook o contáctenos al 8934-4203 y escríbanos al correo amorenpractica@gmail.com. Amor en Práctica. Tiempo para refrescar el alma. Temperamentos modificados por el Espíritu Santo, por Tim LaHaye. Cuando el Espíritu Santo se incorpora a la vida de un hombre, se da la inmediata tarea de modificar su temperamento. El cambio se produce exclusivamente por obra y gracia del Espíritu Santo. El grado de modificación en el temperamento de una persona estará en relación directa con el grado en que llene su vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo introducirá automáticamente en la naturaleza del individuo nuevos rasgos y características. Las 9 características del Espíritu Santo, tal como figuran en Gálatas 5, 22, 23, nos dicen lo que Dios puede hacer con la materia prima de nuestro temperamento. Este cambio se producirá en forma gradual y habitualmente en forma subconsciente.
La mansedumbre y la bondad inducidas por el Espíritu nos pone a disposición de Dios y esa disponibilidad nos hace fecundos en su servicio. Cuando el Espíritu toma el control de un creyente, lo que parecía imposible lo ve ahora a la luz del poder de Dios. Hoy en día, Dios busca a hombres de fe. No busca genios ni a intelectuales. Busca vasos disponibles que tengan la suficiente fe para creer que Dios puede lograr lo imposible. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo dispone de una fuerza para cada una de las debilidades. Dios no quiere vernos dominados por nuestras debilidades y defectos. Esa es una de las razones por las cuales envió al Espíritu Santo. La mayoría de las personas, cuando reconocen sus debilidades, quisieran tener otro temperamento. Pero es que estrictamente no importa cuál sea nuestro temperamento, porque Dios nos puede cambiar y hacer que nuestras vidas sean útiles para su servicio. Permitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y disfrutemos de los días que Él nos da. Bendiciones. Listo, acá. Bueno, gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí escuchándonos y como pues repetimos, ahora estamos con el tema del abuso sexual. Estamos instruyéndonos aquí y gracias por la compañía ahí de la licenciada Yorleni que nos está pues exponiendo acerca del tema, que es muy importante que lo conozcamos, que nos adentremos en él para buscar soluciones y pues que de verdad esas estadísticas mejoren en cuanto a la prevención y la erradicación de esta situación, ¿verdad? Estamos hablando y me impacta mucho lo que decía, ¿verdad? La familia es el ente protector, ¿verdad? O sea, nadie más, ¿verdad? Creo que a veces se le da como el decir a las personas que es el gobierno o son otras instituciones las que tienen que velar por eso. Realmente es la familia, ¿verdad? Entonces, como familia debemos de ser conscientes de crear esa protección sobre los niños o sobre las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pablo, pero también es muy importante a eso agregarle que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos algo que se llama responsabilidad civil. Y en el tema de niñez y adolescencia tenemos la responsabilidad de denunciar si conocemos o sospechamos de algún caso de abuso. En la línea 911 se puede llamar y no necesariamente denunciar, pero si a uno le parece, sospecha de situaciones que puedan parecer y que estamos ahí, ¿verdad? Viendo, pues haga la llamada. Usted no sabe si de pronto le estamos salvando la vida o estamos preveniendo una situación de abuso a un menor. Hoy hemos hablado de abuso sexual, pero el abuso sexual por lo general va aparejado o va a la par del abuso emocional y psicológico, también hay del abuso físico, ¿verdad? Muchos de esos contextos se dan con situaciones de abandono y negligencia, ¿verdad? Entonces, no solamente es el tema del abuso, ¿verdad? Y cuando nos atrevemos a denunciar, podemos estar salvando a un niño, a una niña, a un adolescente de este tipo de problemática y cuando las autoridades intervienen, pues lógicamente sabemos que tenga que salir de su hogar no es bonito, pero va a salir a un lugar seguro y a un lugar, ¿verdad?, donde puedan protegerlo. Su observación me hace pensar en lo que les decía al inicio del programa, en todas las situaciones que hemos conocido de personas que están actualmente en situación de calle, que nos han contado cosas que vivieron en su niñez, que vivieron en el barrio, que no tenían ese factor protector que usted dice de familia, porque quizá de ahí el papá estaba ausente y la mamá tenía mucho que trabajar, entonces creció en un lugar así y tal vez no hubo un vecino, no hubo un familiar que hiciera eso que usted nos está llamando a tomar la valentía de hacer, y eso hizo que su vida se rodeara como a normalizar esa situación. Yo le decía a usted que si como nosotros lo hemos visto, yo también hemos tocado puertas para denunciarlo, pero tal vez las personas no tenemos la suficiente información, no solo de los lugares donde hay que ir, sino después de que usted pone la denuncia, ¿qué debe hacer? Porque a la mayoría de las personas quizás le dice, yo no me quiero meter para no tener problemas,
Esa es lo normal. Bueno, las denuncias pueden hacerse de manera anónima, eso es muy importante como para proteger. Alguien me decía, tenemos que desarrollar la cultura de denuncia, lógicamente no solo en temas de abuso, sino en lo que es delincuencia y demás, ¿verdad? Pero tenemos que romper el silencio, ser valientes y comenzar a denunciar ese tipo de cosas que se pueden hacer de manera anónima, ¿verdad? Un poco para no comprometer ¿verdad? La integridad de otras personas. Y a veces decimos, pero es que no hacen nada. No, bueno, vuelve a poner la denuncia, ¿verdad? Insistamos y hasta que veamos que ese niño o esa niña está en un lugar seguro o que se hizo algo, ¿verdad? Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad. O sea, sí, hemos venido diciendo que la familia, pero no se lo podemos dejar a la familia cuando la familia tiene factores de riesgo también y tiene algunos niveles de vulnerabilidad. Entonces ahí es donde tenemos que intervenir otras personas y en última instancia, lógicamente, también las instituciones. Y muchos pensarán, ¿y si la denuncia hace que ese niño o ese adolescente sea retirado de su hogar y entonces por yo haber hablado lo saco de su casa, lo alejo de su mamá, lo alejo de su... O sea, ahí es tal vez lo que las personas piensan, ¿qué hago? Sí, bueno, a veces es lo que hay que hacer, lastimosamente, es una realidad que tenemos que enfrentar. Los albergues y las casas y todos estos lugares, yo digo, no debieran de existir en un mundo ideal, pero no vivimos en un mundo ideal. Y entonces son la alternativa que tenemos de protección, de hecho así se llaman, ¿verdad? Alternativas de protección. Alternativas de protección. Precisamente ¿por qué? Porque si ese niño o esa niña persiste en estar en su casa, lógicamente va a ser vulnerabilizado de una manera peor. Yo trabajo para una alternativa de protección y yo le doy gracias a Dios de muchas niñas que han llegado y yo digo, la sacaron a tiempo. ¿Qué pasa si no se hubiera intervenido? ¿Qué pasa si ese vecino o esa vecina no hace esa denuncia? ¿Qué pasa si el patronato no interviene en este caso? ¿Verdad? ¿A qué está expuesta ese menor de edad? Y aunque el proceso de institucionalización no es un proceso fácil, tenemos que verlo como un proceso de oportunidades para un niño muchas veces y lógicamente en alguna minoría que pues tiene que empezar un proceso de adopción, que ya también ese es otro tema que tal vez lo podemos hablar en otro momento, claro. Pero a ver, que no nos podemos quedar ahí porque necesitamos proteger, o sea, y ese es como mi llamado hoy, ¿verdad? Lo necesario para los niños. Lastimosamente en los últimos años hemos visto que en la agenda política niñez y adolescencia ha quedado un poquitito de lado y gracias a Dios por esos espacios que podemos hablar y podemos llegarle a la audiencia y decirles por favor desarrollemos una cultura de prevención pero también de ataque al abuso y la única forma es rompiendo el silencio. Ahora tenemos que hablar. Okay. Y bueno, el papel de Dios dentro de todo esto. Maravilloso. él hace lo que nosotros no podemos y hasta donde la psicología no puede llegar, Dios se encarga de tocar esas fibras que han sido dañadas, que han sido lesionadas y él hace cosas maravillosas. Así es que lógicamente dentro de los procesos terapéuticos que me ha tocado llevar ya inclusive con personas adultas, Dios es un factor importante que le da significado a esa experiencia y donde las personas encuentran consuelo y encuentran esperanza, ¿verdad? Que es lo más importante de entender esa experiencia, de poder acceder al perdón, que es muy importante porque estas experiencias que han pasado desde niñas, ¿verdad? Imagínense cuando llega una mujer de 30, 40 años a hablar de su experiencia de abuso de niña, ¿verdad? Y hasta al rato y el ofensor ya hasta murió, entonces no tiene ni la posibilidad de llegar y enfrentarlo y un reclamo, ¿verdad? Que muchas veces está la necesidad ahí. Pero Dios se encarga de esos procesos, ¿verdad? Y es muy importante entender que la fe, ¿verdad? Precisamente es ese motor y ese bálsamo que nos da la posibilidad de curar, de sanar y traer libertad a las áreas que han sido oprimidas durante muchos años por ese tipo de problemáticas. Lógicamente la ayuda psicológica es buena, pero tengo que reconocer, o sea, Dios llega hasta donde nosotros los psicólogos no podemos llegar. Entonces, si usted puede complementar la ayuda terapéutica con un proceso de fe, pues es maravilloso, es la mejor receta que yo le podría dar. Excelente. Curar, sanar
y obtener libertad. ¿Verdad? Es muy importante. ¿Y cuál es la puerta para esto? Perdonar, ¿verdad? Muchas veces los relatos tienen que ver con el odio, el resentimiento, la frustración con esa persona que les hizo daño. Y la única puerta para la libertad es el perdón. Entonces, es un poco el acompañamiento que ofrecemos a las personas que han pasado por ahí para que puedan abrir la puerta de su libertad, ¿verdad? Y de su elaboración del trauma, porque el abuso sexual se convierte muchas veces en un evento traumático para las personas, ¿verdad? Y es que, como usted lo ha repetido en varias ocasiones la noche de hoy, la información es muy importante desde que están muy pequeñitos. Eso podemos hacerlo todos, podemos informarnos, podemos estar llamándolos a eso, a que pregunten, a que tengan la confianza de decir lo que las dudas que tienen, porque la información es poder, al fin y al cabo. Claro, y lo podemos hacer de una manera bonita, de una manera de juego, ¿verdad? Así como les enseñamos, o en casa debiéramos de tener nuestros protocolos para, ¿qué pasa cuando tiembla? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y uno le dice al chiquillo, un plan, por dónde hay que salir, y pues lo mismo deberíamos hacer, instruir a nuestros hijos hasta de una manera de juego, lo que le llamamos un role playing. Vamos a hacer como si yo fuera una persona que te quiera agarrar. ¿Qué harías vos? Cuando yo hago esto con los chiquillos, para ver, grite todo lo fuerte que usted pueda para que todo el mundo lo oiga y usted le da patadas, ¿verdad? Es exagerar algo para que entiendan que tiene que autoprotegerse. Lastimosamente, como decíamos, no estamos con nuestros hijos las 24 horas, no los podemos meter en una burbuja. Esos chiquillos agarran una buceta y se van para la escuela, y uno confía en Dios que van a llegar bien, ¿verdad? Y que los maestros van a hacer un amor y no le van a hacer daño, pero hay muchos peligros. Ahora, no quiero que entremos en paranoia y no, pero sí poner las cosas en perspectiva, que entre mayor elementos de información y de práctica le dé yo a mi hijo y a mi hija, va a tener más posibilidades de poder identificar situaciones que la pueden poner en peligro. Y si a eso yo le agrego confianza, va a tener la posibilidad de venirme a decir y yo poder tomar cartas en el asunto. Entonces ahí es donde yo digo familias protectoras, ¿verdad? No les puedo garantizar que no vaya a pasar alguna situación, pero estamos alerta y la podemos frenar a tiempo. Excelente, bastante información que pues podemos recibir. Gracias de verdad, porque creo que es esencial para hacer una transformación que tanto se necesita, y pues definitivamente va a estar invitada para otros programas. Qué dicha, eso es bueno. Sí, y de verdad pues a ustedes que nos estuvieron escuchando, compartan este tema, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que también le va a dar la importancia a ello y provocar cambios en la sociedad que son indispensables, ¿verdad? Y no solo por eso, ¿verdad? Como el amor al niño, ¿verdad? Al chiquito, a la chiquita, ¿verdad? Que pueda ser lastimada y que, o sea, tenga que pasar mucho tiempo para poder sanar todo eso, ¿verdad? Y que pues creo que debemos depender también de la ayuda de Dios, y confiar en que pues Dios es el protector y sanador, ¿verdad? En definitiva, y invitarlo a Él para cualquier proceso que se esté pasando, ¿verdad? Y yo quisiera también rescatar que, como siempre en cada programa decimos que estamos llamados a ser los responsables de mejorar nuestra comunidad, nuestra familia, donde nos congregamos, pero estamos llamados desde todo punto de vista. Entonces, esta no es la excepción. Si usted sospecha, como decía ahora la licenciada, tenemos que ser valientes, tenemos que saber que una actuación de nosotros responsable puede, como ella bien nos explicaba, prevenir un adulto roto, completamente roto. Y nosotros que trabajamos con personas muy vulnerables, sabemos que muchos de ellos fueron niños demasiado vulnerables, que no tuvieron esa protección que usted dice de familia, que no hubo una escuela que se preocupó porque no hablaba, porque no pasaba de grado, porque un montón de cosas que obviamos, que se sabe que tal vez las personas no lo hicieron a propósito, pero tal vez tampoco hicimos nada. Y el no hacer también nos hace responsables. Así que esto es un llamado para que todos tenemos que contribuir para una mejor comunidad, un mejor país, y como siempre decimos, y para ser mejores seres humanos, porque a eso es a lo que estamos llamados. Muchas gracias. ¿A dónde la pueden contactar, licenciada?
Bueno, por ahí, no sé, mi número, Sí, el puede. 812-5642. 812. Es mi celular. 812-5642. Bueno, por si Ese es alguien el tiene celular, por dudas y quiere Con mucho hablar gusto. directamente con la Consejería. licenciada. Muchas gracias por habernos acompañado. No, las Un gracias a placer. ustedes Y ojalá probablemente sí vamos a que tener más sigan problemas, abriendo más sus programas, espacios. claro que sí. Importante. Gracias por visitarnos hoy y estar con nosotros en este programa y pues hacerles recordar que Amor en Práctica no es lo que hacemos, Es lo que es somos. lo que somos. Gracias. Dios 3 les años bendiga. de programa. Eso. Gracias por acompañarnos. Todo se trató de un plan divino, el que unió nuestros destinos por la fuerza de su amor. Nuestras manos antes separadas Hoy están entrelazadas, se hacen alas por la fe. y sobrepasamos esos montes Que una vez nos parecieron imposibles de vencer. y nos llenamos de júbilo en ti, Señor. Cantamos una canción, cantamos en tu honor, porque la fuerza de tu amor nos unió en la jornada de la vida, en la jornada de la vida. Es verdad que el alma se te ensancha si el espíritu te lanza a la aventura del amor. Y tú y yo sé bien que compartimos este anhelo de vivir todos los días por Jesús. Si voy a caer, tú me levantas. Si tu cruz se hace pesada, yo te ayudo a caminar. Nos mueve la fe y la esperanza. Este gozo en Jesucristo no nos dejará jamás. Y nos llenamos de júbilo en ti, Señor. Cantamos una canción, cantamos en tu honor, porque la fuerza de tu amor nos unió en la